¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos estudiando las parábolas del Señor y la siguiente parábola es la parábola de la serpiente en el desierto. Pero antes de empezar quería avisarles, ya que estoy, digamos, iniciando luego de unas vacaciones, entre comillas, el año académico. Como decíamos, el seminario, le quería comentar que durante los próximos meses vamos a dedicarnos a leer las parábolas, por un lado, y por otro lado también no quiero dejar de hacer audios acerca de otros temas, en particular de literatura, y también algunas entrevistas que intentaré hacer a lo largo del año, ¿no? Eso un poco para los que siguen en forma habitual este canal, y también decirles que si son tan amables de ponerle la campanita, tocar la campanita, el like y todo eso para la difusión del canal. Estaremos muy agradecidos. Bien, dice el Evangelio de San Juan: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Esta es, digamos, aquí vemos la estructura básica de una parábola donde hay dos escenas. Y la primera es Moisés, ¿no?, que levanta una serpiente de bronce en el desierto. Después vamos a volver a ese texto del Pentateuco. Y después el Hijo del Hombre, que es levantado, ¿no? Porque hay dos acciones semejantes. Moisés levanta, eleva a la serpiente, ¿no? La pone en un lugar alto y visible para que quienes la miren con fe a esa imagen, ¿no?, sean salvados de la picadura de otras serpientes, etcétera, como castigo. Después vamos a volver, repito, sobre eso. Y después el Señor es levantado o elevado. Generalmente se entiende este texto como el momento en el que el Señor entrega su vida por nosotros en la cruz, ¿no? Ambas acciones tienen un efecto salvífico. La primera es la vida, esta, ¿no?, es decir, la vida terrena. La segunda es la vida eterna, dice él, ¿no? Y esta es la conclusión de esta parábola, que concluye, digo, con la promesa de la vida eterna. Zoe aionios. Es una promesa que encontramos en cada página del Evangelio, ¿no? En cierto sentido es, como dice un teólogo ruso, la clave, hoy diríamos el código para descifrar, entender el Evangelio, ¿no? O sea, la victoria del Señor sobre la muerte. Como dice el texto de la liturgia pascual, con su muerte destruyó la muerte. Entonces, la expresión, esta última, ¿no?, vida eterna, ya no es una metáfora. Fíjense ustedes, acerca de esto también hablamos, que no todas las metáforas o parábolas o símbolos concluyen en un símbolo, sino que son símbolos de algo que aquí Jesús llama vida eterna. Esta no es una expresión, repito, metafórica o simbólica, pero sí analógica. Es decir, ¿qué significa analógica? Analógica tiene algo también de metáfora, la analogía, pero no es una metáfora, sino que el Señor toma una realidad cotidiana que nosotros llamamos vida y que todos transitamos, y todos podemos llegar a, no sé si definir o describir, si quieren, existencia, ¿no? Vida significa muchas cosas. Por ejemplo, él le dice a ella, ¿no?, tú eres mi vida. O una persona agobiada por problemas de todo tipo dice, esto no es vida. O el poeta, la vida es una moneda, es decir, es algo de poco valor, ¿no? O la vida es una pasión absurda, ¿no? O la vida es sueño, como dice Calderón de la Barca. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, ¿no? Sino una forma de percibir la vida bastante trágica, ¿no? Claro, porque nosotros percibimos esto que llamamos, con un término así colectivo, vida, la percibimos en mil formas diversas, ¿no? La vida es feliz o desdichada, serena, inquieta, ordenada, caótica, fugaz o sólida, apasionante, aburrida, sensible,
espiritual, luminosa, oscura, ¿no? Es decir, la vida tiene ya como diversos significados, ¿no? Es decir, nosotros hablamos, por ejemplo, de vida laboral o de vida del espíritu, de la vida familiar, de la vida personal o de la vida nacional. Aquí vida, por ejemplo, algunas veces significa conducta o actividad. Digamos, la vida laboral, ¿qué es? Bueno, es la actividad laboral. Porque la vida, como dice Santo Tomás, señala actividad. Algunas veces la vida significa conducta. Tal persona es una persona de mala vida, decimos, ¿no? O en el Cáucaso, el mayor insulto que se le puede hacer a un hombre es: tú no sabes vivir, llevas una conducta destructiva o autodestructiva, ¿no? Ahora el término vida significa biografía. Por eso, por ejemplo, la vida del general Belgrano, es decir, dónde nació, dónde estudió, cómo llegó a ser general, ¿no?, del ejército argentino, etcétera. Y cuando hablamos de los orígenes de la vida, nos referimos a la biología, ¿no? A aquellos seres que, a diferencia de los seres que no tienen vida, realizan una actividad autónoma, como puede ser el nutrirse o el moverse, cosa que no hacen los seres inanimados, ¿no? La vida, ven, o sea, es un término universalísimo, correlativo a otros términos como ser, como verdad, como amor, ¿no? San Juan, el evangelista, resuelve la vida en el amor. Él dice: el que ama está vivo. Y amor, agape, para Juan no es una sensación más o menos placentera, sino algo inmensamente más grande que inicialmente desciende de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De nuevo, vida eterna, ¿no? Este es un texto que sigue inmediatamente a la parábola de la serpiente en el desierto, ¿no? Porque Dios, termina Juan, no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La vida eterna es lo que el Señor, el Hijo del Hombre, nos da, nos adquirió, ¿no? Él es el Salvador, ¿verdad? Bien, entonces, como vemos, los términos evangélicos, podríamos llamarlo, ¿no?, son traslúcidos, no son estancos, sino son como permeables, abiertos, no son cerrados, ¿no? Esto es muy importante entenderlo para quienes quieran leer el Evangelio, porque algunas veces podemos cometer el error de leer el Evangelio como un texto de un manual de ciencia, ¿no?, o de un vocabulario, donde cada concepto tiene un significado definido y exclusivo. Y esto es, bueno, el método científico que intenta crear como un mundo conceptual a imagen del mundo real, un mundo representado, ¿no? Entonces, por ejemplo, un profesor de química dibuja, también en forma simbólica, la fórmula del agua en el pizarrón, donde se representa el agua, pero no es agua, sino que es una imagen intelectual, ¿no?, inteligible del agua, ¿no?, una fórmula. Nosotros estamos acostumbrados ya de niños a aproximarnos a los textos de una forma que no es la forma en la que los evangelistas escribieron, y mucho menos la forma en que el Señor hablaba. El Señor Jesús nació en otra época, en una época precientífica, ¿no?, donde el hombre no se distanciaba mediante la ciencia de la realidad para conocerla mejor. O sea, en aquella época la relación del hombre con el mundo era otra, era espontánea, natural, ¿no?, más libre, informal, ¿no?, más poética, más simbólica, ¿no?, quizá más ingenua en este sentido. Entonces, aquí podemos decir, aquí el Señor no está hablando del amor, está hablando de la vida, ¿no?, como intentando separar estos conceptos que en realidad significan lo mismo, ¿no?, porque el que ama está vivo y el que no ama está muerto. No, pero está hablando del amor, no es como si dijésemos, aquí el profesor no está hablando del oxígeno, sino del agua. Sí, pero el agua está compuesta de oxígeno, el agua también es oxígeno, ¿verdad? Entonces lo que nosotros separamos en nuestra mente, y está bien que lo hagamos por un tema
de sistema, ¿no? Así se desarrolla la ciencia. Si lo que está separado en la razón, ¿no? No necesariamente está separado en la realidad. Entonces, tratar de aproximarnos, si quieren, al Evangelio, intentar de entender cuál era la mentalidad de aquellos hombres, ¿no? De los apóstoles, cómo vivían, cómo sentían, ¿no? Tratar de familiarizarnos, no solamente con el texto, sino con el contexto, ¿no? Que es aún más importante. Por otro lado, el Señor, digo el Señor en término amplio, ¿no? En la Escritura, aún a veces utiliza la vida no como sustantivo, sino como adjetivo. Y esto también es sumamente interesante. No es que la vida sea una cosa, sino que es una cualidad de las cosas vivas opuesta a las cosas muertas. Por ejemplo, piedras vivas, dice San Pablo. Agua viva, dice el Señor. Fe viva, dice Santiago, ¿no? Palabra viva, dice la palabra es viva y eficaz, dice San Pablo, ¿no? Creo que en la carta a los Hebreos, etc. Es decir, la vida no es una cosa, sino una cualidad de las cosas. Por eso decimos, por ejemplo, él le dice a ella, a nuestra relación le falta vida. O, por ejemplo, esta comunidad está muerta, no tiene vida. Y entonces aquí el Señor pasa de una parábola, que es la parábola de la serpiente, a una analogía, que es la analogía de la vida. Entonces me gustaría tratar de explicarles la diferencia entre parábola y analogía, que son cosas muy distintas, porque un término análogo no es simbólico, aunque se predica como término, ¿no? De diversas realidades en forma análoga, es decir, no unívoca, como dice la lógica, ni equívoca, ¿no? Es decir, en parte igual y en parte distinta, dicen los lógicos, ¿no? Lo que significa analogía. Por ejemplo, en las Confesiones de San Agustín hay un texto donde él nos explica, con su forma tan hermosa, qué es la analogía. Entonces, Agustín le pregunta a Dios, ¿no? Porque él se confiesa delante de Dios. ¿Qué es lo que amo cuando te amo? Una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que amo cuando te amo? Y él responde, no es belleza de cuerpo, ni hermosura temporal, no es la blancura de la luz, tan amable a estos mis ojos terrenales, ¿no? Tampoco son dulces melodías de toda clase de canciones, tampoco fragancia de flores, de ungüentos, de aromas, ni maná, ni miel, ni miembros atrayentes a las caricias de la carne. Nada de esto amo cuando amo a Dios. Y sin embargo, fíjense, sin embargo, cuando te amo, amo cierta luz, amo cierta voz, amo cierta fragancia, cierto alimento y cierta caricia. Cuando amo a Dios, amo a mi Dios, que es luz, que es voz, fragancia, alimento, caricia, del hombre interior, donde resplandece a mi alma lo que el espacio no contiene, etc., ¿no? Y exhala sus perfumes, sigue siguiendo, ¿no? Y saborea, ¿no? El alma tiene olfato, tiene sabor, saborea, y puede ser acariciada. Esto es lo que amo cuando amo a Dios. Es un texto, además de ser muy hermoso, como en general son los textos de Agustín, a diferencia de Santo Tomás, que es muy escueto, ¿no? Muy técnico, si quieren. Agustín es más poético. Es un texto donde Agustín nos explica qué es la analogía, aunque no menciona la analogía. O sea, cuando amo a Dios, no amo esta luz, o sea, la luz diurna o solar, pero amo cierta luz. Es más, Dios es luz. Cuando amo, o sea, cuando te amo, no amo esta fragancia, la de las flores, pero amo cierta fragancia, porque Dios es un perfume también, ¿no? Entonces yo aplico, vamos a tratar de hacerlo más técnico, aplico un término, luz, o fragancia, o belleza, o sabor, o comida, a realidades que son distintas y lo aplico no como símbolo, sino como analogía. Entonces cuando te amo, le dice, no amo esta belleza, ¿no? La belleza corporal, pero amo cierta belleza. Nada de esto amo cuando amo a mi Dios, y sin embargo, amo luz, voz, fragancia, alimento, caricia, ¿no? Es decir, sí, dice que no, inmediatamente dice que sí. O sea, no amo la luz, pero amo cierta luz.
es decir, una especie distinta de luz, pero que es auténtica luz, pero no es esta luz. Y así con todas las otras cosas que nosotros podemos predicar de Dios, ¿no? Como la misericordia, la sabiduría, el amor, etcétera, ¿no? En fin, la fortaleza, el poder, la prudencia, la compasión. En fin, San Agustín no habla aquí de estas cosas, pero la idea de la analogía, que después vamos a encontrar en la teología escolástica en Santo Tomás, está aquí, ¿no? Está aquí, está en la escritura, ¿no? Dios es luz, dice San Pablo, y agrega inaccesible, para decir no es esta luz, ¿no? Entonces, esto es lo que después la filosofía va a desarrollar, que ya encontramos en Aristóteles. Aristóteles habla de la analogía, es decir, dedica un texto a desarrollar qué es esto, ¿no? Es un tema de lógica, pues lo vamos a encontrar después en la filosofía posterior y también en determinada polémica, si la analogía es posible, ¿no? O no, ¿no? Algunos dicen, no, la analogía no es posible. O sea, cuando yo digo que Dios es luz y le digo a mi hijo, prende la luz, luz está significando lo mismo, ¿no? Se llama unívoco, ¿no? Hay quienes dicen, no, bueno, la analogía, no se puede hablar de Dios usando estos términos porque Dios es absolutamente otro. No se puede predicar de Dios nada, no puede haber un discurso acerca de Dios. Bueno, sin analogía obviamente no puede haber un discurso, ningún tipo de discurso acerca de Dios, porque la teología se basa en la analogía. De hecho, el término ser, ¿no? Que es la primera pregunta que la teología se hace. Si Dios existe, es una pregunta cuyos términos, Dios y existencia, provienen de la experiencia humana. Dios significa luz, de ahí viene día. Estamos hablando de la raíz indoeuropea del término Dios. Y existir, bueno, es esto, ¿no? Es decir, estar fuera de la nada, etc. La teología, el evangelio en definitiva, se explica gracias a la capacidad humana de hacer analogías. San Basilio, por ejemplo, se pregunta, ¿por qué amo a Dios? Y él dice, bueno, se responde con una pregunta, ¿por qué amo la pureza del agua o la luz del sol? Bueno, porque son buenas, por eso las amo. Bueno, por la misma razón general, amo a Dios, porque es bueno. Entonces, estos atributos que nosotros predicamos de Dios y que San Agustín predica, son atributos que son percibidos no por los sentidos, sino por el hombre mío interior, ¿no? Claro, entonces esta es la mayor dificultad de tratar de describir o de entender qué es esto del hombre mío interior, que también saborea o tiene olfato y que también es capaz de ser acariciado y de acariciar y se alimenta, etcétera, ¿no? O sea, como un hombre exterior que percibe estas cosas de la belleza, etcétera, exteriores, y después hay también una belleza que es la belleza del yo interior, ¿no? Donde habita, digo, la verdad. Entonces, la analogía, en definitiva, tiene su fundamento en la creación. O sea, nosotros podemos tener un discurso acerca de Dios gracias a que el principio de nuestro conocimiento, que son las cosas, proceden de Dios. Y si proceden de Dios, deben llevar cierta imagen de Dios, ¿no? Por eso inmediatamente después del texto que les acabo de leer, San Agustín continúa su reflexión señalando precisamente este fundamento ontológico de la analogía. Y entonces, ¿qué es Dios?, se pregunta Leo, ¿no? Pregunté a la tierra y me dijo, no soy yo. Y todas las cosas que hay en ella me confesaron lo mismo. Entonces pregunté al mar y a los abismos, y a los reptiles, y me respondieron, no somos Dios, está Él sobre nosotros. Entonces le pregunté al aire, con sus moradores, y me dijeron, estoy resumiendo un poco, ¿no? Porque el texto es más largo, se engaña Anaxímenes, yo no soy tu Dios, ¿no? Anaxímenes, un filósofo griego que pensaba que el principio, arjé, lo llaman los griegos, ¿no? Es el aire, ¿no? Entonces pregunté al cielo, al sol, la luna y las estrellas, ¿no? San Agustín es como un peregrino que va como preguntando, buscando a Dios, ¿no? Es un peregrino del absoluto, como decía, ¿no? León Blois. Bueno, busca, no somos Dios.
dígame algo de mi Dios, ya que ustedes no lo son, ¿no? Dice. Y ellos exclamaron todos con gran voz, Él nos hizo, ¿no? Y después se pregunta, ¿tú quién eres? Soy hombre, etcétera. Un texto que ustedes pueden encontrar, no lo voy a leer todo, porque lo pueden encontrar y leer con mucho provecho de las confesiones. En definitiva, ellos dicen, no somos Dios, pero Él nos ha hecho. Vale decir que la analogía lógica tiene su fundamento, repito, en la participación, dice Santo Tomás, bellísimo término, participación ontológica. Como las cosas participan, o sea, han recibido parte, eso significa participar, ¿no? Pars, de el ser divino, no son parte, pero participan. Entonces, gracias a esa participación, yo puedo elevarme mediante la analogía a partir de las cosas a Dios, teniendo cuidado de no predicar de la misma forma estos atributos que yo encuentro en las cosas, no predicarlo de la misma forma, es decir, unívoca, de las cosas y de Dios, sino de forma análoga. En fin, esto es la analogía, ¿no? En fin, esto es un tema complicado, ¿no? Pero es importante, un poco, yo creo que todos nosotros intuimos esto, ¿no? Por ejemplo, nuestros hermanos evangélicos nos critican a nosotros por llamar a los sacerdotes padres, porque claro, el Señor dice, no llamen a nadie padre. Ahora bien, vamos a pensar un poco desde la analogía. Es decir, el Señor no vino a suprimir lo que es la paternidad humana, ya sea biológica o bautismal, ¿no? De hecho, San Pablo en algún lugar dice, yo os di a luz. Y San Juan, ¿cómo llama a sus discípulos? Hijitos míos, ¿no? Quien llama hijo a otro se siente padre. Sino que se trata de extender esta realidad biológica, y no solamente biológica, sino humana, llamada paternidad, extenderla a Dios. Esa es la analogía. O sea, la paternidad ahora, gracias al Evangelio, no es algo exclusivo de lo humano, sino que Jesús extiende la paternidad, que es una experiencia cotidiana nuestra, ¿no? Ya que somos hijos de nuestros padres o padres de nuestros hijos, extenderla a un nivel extraordinario, inusitado, ¿no? Sorprendente. Ahora Dios es nuestro Padre. Es otra forma de entender, ¿no? No se trata aquí de una diferencia, digamos, accidental entre la forma en que los evangélicos leen la Escritura y la forma en que la ortodoxia la lee. Si el evangélico dice solo Dios es digno de ser llamado Padre, entonces nosotros decimos no solamente nuestro Padre es digno de ser llamado Padre, nuestro Padre en mi caso Juan, y mi abuelo, el padre de su padre, Pedro, y así etcétera, ¿no? No solamente Él es mi Padre, también es Dios es mi Padre. Eso es llamada la analogía, ¿no? Si hay un problema aquí que un teólogo muy conocido, un protestante, ¿no? Pero de gran nivel, del siglo XX, dijo, la analogía es un invento del demonio, ¿no? Es una exageración, obviamente. Sin analogía no podríamos nosotros hacer ningún tipo de discurso, mucho menos teológico, ¿no? Prácticamente no empecé a explicarles lo que quería explicar, pero me parece esto es importante. Voy terminando, ¿no? Con una última referencia. Me pareció importante hablar sobre analogía. Por ejemplo, un joven se casa, un joven bien intencionado, y se pregunta a él, y va quizá al cura, con quien tiene confianza, ¿no? Dice, ¿cómo debo tratar a mi futura esposa? Pues él quiere ser un buen esposo, como una reina, o como una hermana, como una sirviente, como en otras épocas. Entonces, el cura, que amaba la Escritura, agarra la Escritura, a ver, vamos a leer. En la carta a los Efesios, San Pablo dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Como, katoz en griego, sikut en latín, ¿no? Nosotros lo traducimos en forma semejante, o sea, no de otra forma, pero tampoco en forma idéntica, porque ni él es Cristo ni su esposa es la iglesia, o sea, no en forma unívoca ni en forma equívoca,
sino en forma análoga, en forma semejante. O sea, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Esa es la pregunta que se tiene que hacer este joven, ¿no? ¿Y quién es esa esposa a la que Cristo hizo, perdón, esa mujer, si quieren, la iglesia, a quien Cristo hizo su esposa, ¿no? O sea, son preguntas que nos llevan a una... Pero esto es analogía, no es metáfora, no es metáfora, ¿no? Una analogía, por ejemplo, que encontramos también en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, de nuevo, ¿no? Kai en griego, ¿no? O sicut en latín, ¿no? Es una buena pregunta. ¿Cómo debo cumplir? Entonces, hay una analogía entre la forma en que los ángeles hacen la voluntad del Señor y la forma en que nosotros, o sea, no se trata de una divinidad tiránica, una imposición arbitraria, ¿no? Sino de un contexto de la relación padre-hijo, de un padre sabio y generoso, ¿no? Como dice el Evangelio, ¿no? Padre nuestro. Bueno, voy a dejar aquí, después seguiremos. Esto es un poco introducción a todo el tema de las parábolas. Si fue de su utilidad, pide que suscriban, compartan, etcétera. Y si quieren que tienen alguna parábola que deseen que comentemos aquí en el canal, con mucho gusto pueden dejarlo en los comentarios. Yo poco a poco voy a ir a tratar de ir satisfaciendo sus deseos. Que tengan un muy pero muy buen día.